Buenos días, mi nombre es Marcos Castelli y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unreal 4. Hoy vamos a comenzar a ver los materiales dentro de Unreal. Y para hablar de los materiales tenemos que hablar de dos grandes ramas de los materiales. Los materiales que se usaban antiguamente y los materiales que se usan ahora con Unreal, que son básicamente los PBR. El principal problema de lograr fotorrealismo clásico, digamos, sin el uso de materiales PBR, es que consiste básicamente en hacer trampa. Lo importante es que el resultado final parezca o luzca real. Y las técnicas empleadas para conseguirlo pasan a un discreto segundo plano. A menudo, las luces usadas en las escenas fotorrealistas de hace unos años tienen valores que no tienen nada que ver con las luces reales. Y los materiales se comportan de forma técnicamente poco realista para conseguir engañar los ojos del jugador o el espectador. En general, un escenario fotorrealista hecho de esta manera solo funciona con las configuraciones de luces y materiales específicas para esa ocasión. Este es un problema porque no puede haber cambios dinámicos, ni se puede utilizar en un escenario un material si cambia la hora del día o la cantidad de luz del entorno. El PBR, Physical Based Rendering, es una técnica pensada para eliminar este problema, ofreciendo resultados realistas en base a las propiedades físicas de los materiales y de la luz. Gracias a los materiales definidos mediante PBR, es posible tener cambios dinámicos de iluminación y que los materiales se muestren tal y como deben, sin tener que configurarlos y sin hacer trampas, o sea, sin manipular los materiales para que estos luzcan bien en mi escena. Yo lo que hago es configurar un material como se debe, para que luzca bien en cualquier escena, no en la mía. Los materiales PBR suponen un tremendo cambio de paradigma, ya que estamos acostumbrados a componer materiales en base a canales como el difuso, especular y de desplazamiento. Y en el modelo PBR hay más canales, y resulta que son diferentes. No solo eso, sino que hay dos configuraciones básicas, bien denotadas y bien diferentes. Una basada en el componente metálico del material y la otra en el especular. Reflectividad. Los conceptos de reflectividad y reflectancia derivan de reflejar y causan un conflicto bastante serio con la documentación técnica en inglés. Hay traducciones que intercambian los nombres y los significados, así que por puro sentido práctico voy a seguir el estándar en inglés. Todas las aplicaciones y motores de juegos que usan PBR normalmente están en inglés y es más fácil entender si nos ceñimos a ellos. Incluso si las traducciones fueran más correctas cambiando los términos. La reflectancia, que en inglés se dice reflectance, no sé cómo se pronuncia, de una superficie, es su eficacia para reflejar la luz que incide sobre ella. Es una propiedad direccional. El reflejo de la luz depende del ángulo en que incide sobre la superficie. Y su valor se representa siempre mediante un número real positivo. En Unreal se dice que todos los materiales son reflectivos, en mayor o menor medida. Incluso una frazada, una tela, se dice que es un material reflectivo. Ahora, ¿cuán reflectivo es? Y bueno, seguramente una tela es muy poco reflectiva comparada con un plástico. Pero todos los materiales se dice que son reflectivos. Y por defecto se dice que la propiedad especular de un material en Unreal tiene que ser configurada al menos por defecto, que es el valor de 0,5. Van a ver que muchas de las propiedades de Unreal a la hora de configurar los materiales se mantienen en valores de 0 y 1. Estos valores de 0 y 1 tienen que ver con ¿hay luz o no hay luz? Esto es 0 y 1. Para nuestros propósitos consideramos que la reflectividad, o la reflectivity en inglés, es el valor límite de reflectancia sobre superficies gruesas. Esto que acabo de decir, esto último que acabo de decir, tiene que ver entonces cómo se refleja la luz sobre las diferentes superficies. La luz puede venir, incidir sobre una superficie y rebotar, o sea, tener un rebote casi perfecto, o la luz puede venir, meterse dentro de la superficie, o sea, que la superficie tenga, por decir de alguna forma, pueda capturar de alguna forma la luz y en algún momento rebotarla, dispersarla hacia afuera, en cuyo caso
este efecto de rebotarla, o sea, de que la luz permita que ingrese hacia adentro y que luego rebote y cambie el sentido y los rayos salgan dispersos hacia cualquier lado, es entonces cómo varía o cómo cambia cuán reflectivo es o no es un objeto. En el gráfico que tenemos en pantalla, si se fijan, los rayos de luz pintados de verde en este dibujo representan la luz reflejada, que tradicionalmente se considera especular, de espejo. O sea, un rayo que incide sobre una superficie y automáticamente es reflejado al 100% sería un espejo. Por otro lado, los rayos de color naranja penetran el material y algunos de ellos salen de él, modificados o contaminados, podríamos decir. Básicamente, el valor de reflectividad determina la cantidad de reflexión y de difusión del material en cuestión. O sea, un material X, cuánta luz refleja y cuánta luz difumina. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que una frazada, por ahí refleja muy poquito, y difumina mucho. Por otro lado, un espejo, ¿sí?, refleja muchísimo y difumina nada. Veamos algo de esto. Si yo hago acá botón derecho y pongo nuevo material, le puedo poner un nombre, test, vamos a ponerle. Le hago doble clic para abrirlo. Como vemos, se me abre el editor de materiales, ¿sí? Y yo tengo acá las propiedades que les dije yo, que son las más comunes o las que más van a tocar con respecto a un material PBR. El color de base, que tiene que ver con el canal difuso o el color que va a tener el material o la textura que va a tener el material, por ejemplo, si va a ser una de madera o lo que fuera, ¿sí? Una textura de madera, de un cerámico, de un mármol, lo que fuera, el color que va a tener. Si es metálico o no es metálico, que este valor debería estar siempre o 0 o 1, o sea, es metálico o no es metálico, básicamente es así. La propiedad especular, o sea, cuán reflectivo es este material, ¿sí? Si refleja o no refleja la luz, qué intensidad tiene. Fíjense que por defecto ahí lo dice, dice en inglés, ¿no? Dice que el siguiente material usa el factor de especularidad en materiales que no son metálicos con un valor entre 0 y 1, pero por defecto es 0,5. ¿Sí? Y roughness, que todavía no lo vimos, pero tiene que ver con la suavidad del material. O sea, si el material es poroso o si el material es liso, completamente liso. O sea, si el material tiene porosidad o tiene algún tipo de estructura que hace que la luz se refleje de forma dispersa sobre el material, o si es liso. Por ejemplo, un cristal es liso. Tiene pequeñas imperfecciones porque no hay nada que sea 100% liso, pero es bastante liso, ¿no? Un cristal, una superficie de un plástico, es bastante lisa. Si en cambio lo comparamos con una madera, no es lo mismo, no es igual de liso un cristal que una madera, ¿sí? Mucho menos una madera rústica, que no fue ni siquiera lijada. Entonces, la forma en que se va a comportar la luz y el material es completamente diferente si el material tiene algún tipo, como dije, de arruga o de variación sobre el material, sobre la superficie. Voy a apretar 3 y el botón izquierdo para generar una variable, entonces, de 3 parámetros. Y lo voy a unir con el color. Ahora me permite que yo le haga un clic encima y elija un color. Vamos a poner un color rojo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un color rojo y acá tenemos entonces el color rojo en el material. Fíjense que lo puedo girar con el botón izquierdo, apretando el botón izquierdo y poner la luz ahí para que veamos qué es lo que está pasando con un entorno de iluminación con el sol sobre este material. Y este material, como ven, solamente tiene aplicado el color rojo. O sea, no tiene ni metálico, ni especular, ni absolutamente nada. Si yo le digo a la máquina que este material es completamente liso, o sea que no tiene absolutamente ningún tipo de rugosidad, o sea que el material es perfectamente liso, que su superficie está pulida al 100%, fíjense lo que pasa. Yo voy a apretar 1, voy a poner una constante de valor 1 y la voy a unir con roughness, ¿sí? Fíjense que roughness ahora está en 0, ¿sí? Roughness está en 0. Si está en 0, me está diciendo que el material entonces es pero completamente liso.
Si yo la pongo en 1, estoy diciendo que el material es completamente opaco, por decirlo de alguna forma. En realidad lo que le estoy haciendo es crearle como si fueran microimperfecciones. Es como que el material este fuera la cáscara de una, imagínense, la cáscara de un durazno. Entonces, como tiene un montón de microimperfecciones, se ve como si fuera la cáscara de un durazno y la luz se dispersa, rebota para todos los lados, en todos los sentidos, y yo dejo de ver ese reflejo, ¿sí?, del entorno, como lo veía cuando estaba en cero, que era como que estuviera perfecto. Cuando nosotros definimos un material PBR, podemos incluir esta información de las microsuperficies. Esto lo podemos hacer a través de imágenes, como un mapa de rugosidad, o de brillo, o de suavidad. Suele identificarse con los nombres de roughness, glossiness y smoothness dentro de los motores 3D. El resultado de aplicar rugosidad a un material es que los brillos se difuminan o se adaptan a esa rugosidad, consiguiendo un resultado más realista que con las técnicas tradicionales. Ahora bien, si yo coloco la especularidad, o sea, yo voy a agarrar y voy a poner de vuelta 1 para generar otra constante de valor 1 y la voy a unir al valor especular. Fíjense qué es lo que pasa. Si está en 0, recuerden que antes estando en 0 esto era brilloso. Pero ahora no es más brilloso porque acá la especularidad está en 0. Le estoy diciendo que esta superficie, por más que esté lisa, que la luz que entra adentro de este material sale dispersa. O sea, sería como que le estuviera diciendo a Unreal que no importa el valor de roughness, por más que la textura esté completamente pulida, este material dispersa la luz. Eso es 0. Este material lo que hace es dispersa la luz. Ustedes vieron el gráfico ese con los rayos verdes y los anaranjados. Bueno, al poner esto en 0 le estoy diciendo que todos los rayos son en este caso anaranjados. Por eso no veo ningún brillo especular. Si yo esto lo cambio, si yo cambio la especularidad, por ejemplo, en vez de 0 le pongo 0,5, le estoy diciendo entonces que parte de este material sí refleja la luz. O sea, parte de este material es tal cual el gráfico. Parte del material es con rayos verdes y parte del material es con rayos anaranjados. Esto es cuando lo pongo en 0,5. Y si lo pongo en 1, le estoy diciendo que este material, de la forma que está puesto ahora, es totalmente reflectivo. O sea, el material ahora, en la situación en la cual está, es pero totalmente reflectivo. O sea, es completamente liso, no tiene ninguna arruga, ni porosidad, ni nada de todo eso. Por eso acá lo tenemos puesto en 0. ¿Sí? Este valor está en 0. Y aparte, es totalmente especular. O sea, es totalmente reflectivo. Se está comportando en este momento como si fuera, podríamos decir, un espejo. Nada más que no es un espejo, porque la máquina entiende que este material, de la forma que está configurado, que metálico no tiene ningún valor, está siendo tomado por el motor de Unreal, está siendo tomado como un material no metálico. Recuerdan que yo les dije que los materiales tienen dos grandes ramas, los que son metálicos y los que son especulares. Bueno, esto sería como la rama del material especular. Entonces es un no metálico. Si yo le pongo otra constante de 1 acá y le uno el valor de metálico, si yo lo dejo en 0 es como que metálico estuviera apagado, pero si yo lo pongo en 1 a metálico es como que estuviera encendido. Entonces, si yo acá lo estoy cambiando, lo estoy pasando a la otra línea, a la de materiales PBR metálicos. Cuando yo le digo que es 1, automáticamente, entonces la máquina entiende que este es un material metálico. Y como es un material metálico, según la configuración que yo tengo en este momento, que es metálico, que tiene un color rojo, que tiene los brillos especulares al máximo, o la reflectividad es al máximo,
y que la superficie es completamente lisa, me da como resultado esta configuración. Fíjense que esto se está casi ya transformando básicamente como si fuera en un espejo. De hecho, para que sea un espejo o se vea como un metal cromado, lo único que tengo que hacer es cambiar el color. Si yo cambio su color y lo pongo, por ejemplo, en blanco, ¿sí? Esto automáticamente pasa a ser como si fuera un espejo o un metal. Podría ser un cromado. Recuerden que no existe esto de que los blancos, cuando pongamos un blanco, sea 111, ni tampoco 000. En realidad siempre tiene que haber una pequeña variación, un pequeño cambio en el color. Porque en la vida real se dice que los materiales, esto que vienen a simbolizar la vida real, no existe ni el blanco puro ni el negro puro. Así que es importante recordarlo. Esto de esta forma entonces sería entonces un espejo. Si yo cambio su color y lo pongo en un rojo o en cualquier otro color, sería entonces un metal, ¿sí? Un metal de color rojo, por ejemplo. Los materiales PBR pueden ser conductores o aislantes. Las propiedades físicas de los materiales que conducen la electricidad, principalmente los metales, y los que no la conducen, suelen reflejarse en su apariencia. De hecho, el modelo PBR más utilizado se basa en las propiedades metálicas de las superficies y se llama metallic. Por norma general, los materiales conductores suelen tener más reflectividad que los aislantes. Por lo general, es normal que exhiban más reflexión que difusión. Los metales pulidos no muestran difusión en lo absoluto. Esto que yo les decía que un metal pulido, imagínense el cromo, no muestra un color el cromo, se muestra como un espejo. Es un metal pulido. Está cromado, no muestra el color del metal, sino que se muestra como un espejo. Si en cambio yo tengo un metal que está todo rayado, que es poroso, entonces sí tiene difusión, sí tiene color y tiene menos reflexión. Eso nos lleva a otra propiedad que la vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos hablando de conductores y aislantes. Así que estamos pensando en metálico o no metálico, 0 o 1. La reflectividad de los metales suele estar entre el 60 y el 90% de la luz que reciben. O sea, un metal suele reflejar entre el 60 y el 90% de la luz que recibe. Mientras que los aislantes raramente excede el 25%. Además, hay algunos materiales conductores, como el oro y el cobre, que tiñen la luz que reflejan con su propio color. Mientras que los materiales aislantes no suelen hacerlo, y la luz que reflejan es el mismo color que la original. Como un objeto puede estar compuesto por diferentes materiales, se suele usar una textura especial que defina qué tipo de superficie corresponde a cada zona. Ese mapa metálico especifica el comportamiento de cada téxel de la superficie del objeto. La información del material base del objeto se combina con la información de rugosidad del material para conseguir brillos realistas y coherentes. Esto es aquello que les dije de la rugosidad. Un metal puede ser muy brilloso en una parte que está pulida y en una parte donde es rugoso o donde la superficie no está pulida, donde perdió el pulido, puede ser muy difuso. Si yo salvo los cambios, los salvo, los cierro y me vengo a seleccionar este material, ¿sí? Acá tenemos esta pared. Yo acá puedo, estando seleccionado este material, aplicarlo, ¿sí? Y fíjense que lo que está haciendo este material es reflejando el entorno, ¿sí? Está reflejando el entorno que tenemos aquí. Estos reflejos que ustedes ven, ¿sí? Ya saben que yo en este momento no tengo ningún volumen que ayude a que los reflejos se vean bien. Así que estos reflejos que ustedes ven todos difuminados tienen que ver con la opción de Screen Reflection Capture, que son los reflejos que vienen por defecto. Bien, y ya vamos terminando porque ya me estoy excediendo con los minutos y después me retan que los videos son muy largos y que son difíciles de llevar o aburridos. Así que para terminar el video vale la pena una aclaración.
cuando ustedes cargan estos canales con valores, ¿sí? Cuando ustedes configuran un material, tienen que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, acá en el canal Base Color, yo puedo poner un color o puedo poner una textura. Pero cuando yo coloque una textura aquí en Base Color y le pase un color a este material, este color normalmente va a estar compuesto por un mapa de textura RGB, o sea, un mapa de textura que tiene los 3 colores, o sea, va a ser un mapa de color. Pero como yo les expliqué, muchos de estos parámetros que están acá no necesitan un mapa de color, sino que lo que necesitan básicamente es tener información entre 0 y 1. Y esto de tener información entre 0 y 1 tiene que ver con, básicamente, si parte de ese mapa tiene blanco, gris, negro. Por ejemplo, en Roughness yo puedo agarrar y cargar una textura blanco y negro, no color. No necesito una textura de color, necesito una textura blanco y negro que indique, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, la foto, por ejemplo, sea de una textura de madera en blanco y negro. ¿Para qué? Para que me cambie entonces el roughness en base a esa textura, donde la madera es lisa o está pulida y donde la madera es porosa. Con una textura de madera, otra vez, en blanco y negro, no RGB. Si estoy cargando el canal especular, bueno, lo mismo. Puedo decir que el material, le puedo cargar una textura, entonces, blanco y negro, donde el material en ciertas partes sea más brilloso o refleje más la luz que en otras partes. En cuanto a metálico, también puedo usar un mapa que diga dónde el material es metálico y dónde el material no lo es. Cuando cargue una normal, un mapa de normales, para aquellos que no conozcan, los normales es un mapa específico, ¿sí? Es un mapa específico que son de color azul, que lo que indican es cómo debe comportarse el material. Es muy parecido al bump en V-Ray. Nos permite ver entonces si ese material tiene físicamente, se ve algún cambio sobre el material, como una arruga, como una raya, como lo que fuera. O sea, también vamos a cargar un mapa especial generado para las normales. Unreal no soporta mapas bump. Los mapas bump son mapas que se usan en V-Ray para hacer lo mismo que acá se usa el mapa de las normales. Bien, y hasta acá. No nos vamos a extender más porque este tema todavía es largo y es complejo y no quiero que el video se haga más largo y después me reten. Así que les pido por favor lo que siempre, que comenten, que se lo pasen a sus amigos y compañeros, que lo compartan en sus redes sociales, que dejen un like si les gustó, que me dejen preguntas abajo o agradecimiento o lo que quieran, pero que dejen un comentario bajo el video porque es importante para el canal. Si no están suscritos, que se suscriban, y si le quieren dar un clic a la campanita para que cada vez que yo salga un video, ustedes y YouTube les avise, bienvenido sea. Los que me conocen saben que yo subo videos cuando puedo, no es regularmente, así que una forma de no perderse el contenido es hacerle un clic en la campanita para que YouTube, cuando yo suba algo o pueda subir algo, ustedes se enteren. De otra forma, no se van a enterar. Los dejo y los veo en el video siguiente. Chau, chau.